Les doy un cordial saludo, tutores y compañeros. Me tocó la presentación de la historia de la partida doble y su fundamentación. Bueno, primero empezaremos por la historia de la partida doble. ¿Qué es la partida doble? La partida doble es un método de uso tradicional en la práctica de la contabilidad y es esencial para mantener un registro preciso y equilibrado de las transacciones financieras de una entidad. La partida doble comienza en la época antigua, llevando registros básicos, no puntualmente fue la partida doble, fueron solo registros. Se origina en civilizaciones antiguas como Babilonia, egipcia, griega y romana. En la Edad Media se da con el auge del comercio. Se concentra especialmente en ciudades italianas y se da como una necesidad de tener un método contable más organizado para los registros. Allí aparece Fray Luca Pacioli. Este creó los procedimientos contables a registrar doblemente los cargos y abono. Se basó en el debe y el haber. Gracias a él se acentúa la partida doble. Él publica su obra Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni et Proportionalita, y este libro incluía un título llamado De Computis et Scripturis, que describe por primera vez el sistema de la partida doble. Hoy en día, la partida doble es el fundamento de la contabilidad moderna. Se ha adaptado a sistemas informáticos y a las NIF, pero sus principios básicos siguen siendo los mismos que Pacioli describió hace más de 500 años. Podemos definir qué es la partida doble a través de los principios básicos que la rigen, los cuales son el principio de dualidad, el principio de equilibrio, el principio de continuidad, el principio de entidad, el principio de periodo contable y el principio de objetividad. ¿Cómo funciona la partida doble? El sistema de partida doble se basa en una serie de principios. En todo hecho contable siempre hay un deudor o deudores y un acreedor o acreedores por el mismo importe. No puede haber un deudor sin un acreedor y un acreedor sin un deudor. En toda operación contable es el deudor el que recibe y el acreedor el que entrega. Ejemplo, la empresa Yokicha CIL compró una impresora para el área de supervisiones valorada en 900 euros en efectivo. Pregunta, ¿qué ingresa? Su respuesta sería la impresora. El código de cuenta sería 3, 333-336, equipos diversos. Inmuebles, maquinarias y equipos. Nominación de su cuenta es deudora. Valor en el debe. Los 200 euros van en el debe. ¿Qué sale? Una obligación. 421. Facturas por pagar. Nominación de cuenta acreedora. Esos 900 euros van en el haber. Analizamos que claramente no hay acreedor sin deudor. El total debe ser igual que el haber y toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Así funciona la partida doble. Llamo. Buenas tardes, mi nombre es Ulver Andrés Perdomo Maya. Voy a hacer la presentación que me corresponde para el curso de Epistemología, Teoría y Pensamiento Contable de la fase 5, Consolidación, Partida Doble y Ecuación Patrimonial. El tema que a mí me corresponde es el de activo, pasivo y patrimonio. Activo. El activo representa los recursos que posee una empresa y que genera beneficios económicos a futuro. Dentro de sus características encontramos que debe ser controlado por la entidad, debe estar siempre bajo control de la organización o de la empresa. Origen pasado surge de transacciones ya ocurridas y beneficio futuro se espera que contribuya a la economía de la empresa o que obtenga un buen flujo económico de la empresa. Eso es lo que se busca. El activo se clasifica en dos, en activo corriente y activo no corriente. El activo corriente son bienes y derechos que se convierten en efectivo en corto plazo en menos de un año. Ejemplo, efectivo, inventarios, cuentas por cobrar. El activo no corriente, son bienes y derechos destinados a uso por largo plazo. Ejemplo, propiedades, maquinaria, inversiones a largo plazo.
ya pasamos a lo que son los pasivos, las deudas. El pasivo representa las obligaciones que la empresa debe cumplir, usualmente derivadas de préstamos o compromisos adquiridos con terceros. Dentro de sus características encontramos tres: obligación presente, origen pasado, salida de recurso. Obligación presente surge de un compromiso actual, origen pasado se deriva de eventos previos y salida de recursos implica la entrega de activos por su liquidación. También los pasivos se clasifican en dos: pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente son obligaciones que se deben pagar en corto plazo, en menos de un año, ejemplo, cuentas por pagar, préstamos a corto plazo. Y pasivo no corriente son obligaciones con vencimiento a largo plazo, ejemplo, hipotecas, préstamos a largo plazo. Ahora pasamos al patrimonio, lo que realmente se tiene. El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo y representa los recursos propios de los dueños de la empresa. Tiene dos características: fondos propios y resultado acumulado. En fondos propios es el capital que pertenece a los propietarios o accionistas, y el resultado acumulado incluye las utilidades o pérdidas acumuladas de la empresa. El patrimonio tiene una estructura de tres partes. La primera es capital social, la segunda es reserva, la tercera son resultados acumulados. En capital social encontramos aportes de los socios o accionistas. En reserva encontramos parte de las utilidades retenidas para futuros usos. Y en resultados acumulados tenemos las ganancias o pérdidas obtenidas. Existe una relación entre activo, pasivo y patrimonio que lo podemos ver representado en una ecuación, que los activos es igual al pasivo más patrimonio. ¿Cuál es la importancia de esta relación? Nos permite reflejar el estado financiero de la empresa y nos ayuda a evaluar la solvencia y la estabilidad de la empresa o de la organización. Muchas gracias. La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que se tiene, que son los activos, y lo que se debe, pasivos y patrimonio. En términos generales, la ecuación patrimonial establece que los activos de una entidad son iguales a la suma de los pasivos y su patrimonio. Y se representa de la siguiente forma: activos igual a pasivo más patrimonio. Y la definición de sus elementos es la siguiente: activos representa los recursos económicos controlados por una entidad que se esperan obtengan beneficios a futuro. Como ejemplos encontramos el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, terrenos, edificios y maquinaria. Y en los pasivos, son las obligaciones presentadas en una entidad derivada a eventos pasados, cuya liquidación resulta en salida de dinero o recursos. Ejemplo, encontramos préstamos bancarios, cuentas por pagar y obligaciones financieras. En cuanto al patrimonio, representa la parte residual de los activos que pertenece a los propietarios de la entidad. Después de deducir los pasivos, incluye el capital social, las utilidades y las reservas, las utilidades retenidas y las reservas. Entonces, encontramos que dentro de la fórmula tenemos las siguientes. Para sacar los activos son pasivos más patrimonio. Para calcular los pasivos son activo menos patrimonio. Y para calcular el patrimonio es el activo menos el pasivo. Entonces encontramos que la fórmula del patrimonio es igual al activo menos el pasivo, y esta fórmula nos permite determinar la riqueza neta de la entidad. Para el cálculo del pasivo, pues encontramos que es el activo menos el patrimonio, y esto nos permite conocer el monto de las obligaciones que tiene la entidad. Y en cuanto al activo, tenemos que es el pasivo más el patrimonio, y pues nos muestra la totalidad de los recursos disponibles para la operación en la entidad. Ya pasamos aquí a un ejemplo
donde contamos con los siguientes datos y necesitamos aplicar la ecuación patrimonial para saber cuánto corresponde al patrimonio. Entonces tenemos en caja 5 millones, materiales 11 millones, cuentas por cobrar 8 millones 500, terreno 23 millones, proveedores 5 millones y préstamos bancarios 6 millones. El paso siguiente es clasificar los datos en activos y el pasivo, ya después para despejar el patrimonio. Entonces encontramos que en el activo tenemos 5 millones de caja, materiales 11 millones, cuentas por cobrar 8 millones 500, terrenos 23 millones y para el pasivo sacamos las cuentas que son proveedores, préstamos bancarios, en este caso proveedores 5 millones y préstamos 6 millones. Ahora tenemos que hacer la suma de cuánto tenemos en activos y cuánto tenemos en pasivo. Para activos, según el ejemplo, nos corresponde a 47 millones 500 y en pasivo 11 millones. Y procedemos a aplicar la fórmula, que en este caso es igual a activos menos pasivo igual a patrimonio. Entonces, patrimonio 47 millones 500. Activos 47 millones 500, pasivos 11 millones, lo que nos da de patrimonio 36 millones 500 mil. Y ese sería el concepto de ecuación patrimonial y un ejemplo. En conclusión, la ecuación patrimonial es una herramienta esencial que nos permite entender la estructura financiera de cualquier entidad. Su aplicación permite mantener la transparencia, la consistencia y el equilibrio en el registro contable, facilitando el análisis financiero y la toma de decisiones en una entidad. Hola, mi nombre es Alison Barrero y les voy a exponer acerca de los ingresos. Primero debemos de tener en claro qué es un ingreso. El ingreso se refiere al dinero o valor monetario que una empresa recibe durante un periodo de tiempo como resultado de diversas actividades económicas. O sea, que el ingreso es todo flujo o recurso que permite aumentar el activo de una empresa. Ahora, ¿de dónde provienen los ingresos? Los ingresos provienen de la venta de bienes, de la prestación de servicios o de la ejecución de otras actividades realizadas durante un periodo que no proviene de los aportes de capital. Como ejemplos tenemos la venta de bienes o servicios. Esto quiere decir las ganancias directas por productos vendidos o servicios prestados. También tenemos las inversiones. Esto quiere decir los intereses, los dividendos o el rendimiento obtenido de otras actividades económicas. Tenemos la propiedad intelectual y con esto nos referimos a las regalías por licencia de usos de patentes, marcas o derechos de autor. Existen tipos de ingresos. Tenemos el ingreso operacional y el ingreso no operacional. En el ingreso operacional nos referimos a que son los ingresos generados directamente de las actividades principales o habituales de la empresa. Estos representan el núcleo de su modelo de negocio. Como ejemplo tenemos, para en el caso de una tienda, esto sería las ventas de productos. Y para una empresa de servicios, esto sería los pagos recibidos por servicios prestados. En los ingresos no operacionales, queremos decir que son los ingresos que provienen de actividades o eventos que no forman parte del giro principal del negocio. Como ejemplo tenemos las ganancias por ventas de activos como maquinarias o terrenos, los intereses generados por inversiones financieras, los dividendos de acciones o las indemnizaciones o ingresos extraordinarios por litigios o seguros. Eso es todo. Los gastos en contabilidad son disminuciones en los recursos económicos de una empresa. Generalmente se forman con los compromisos de pagos que adquiere la empresa y se producen en consecuencia de las operaciones normales de esta. Un ejemplo, esto para generar ingresos. Un ejemplo de los gastos puede ser el pago de nómina, el pago de servicios, de alquiler, entre otros. Los gastos se clasifican en cuatro tipos, que están los gastos operativos,
los que están relacionados directamente con la actividad principal del negocio, que pueden ser salarios, suministros o mantenimiento de la empresa. También están los gastos no operativos, que están vinculados a las operaciones principales de una empresa. Estos pueden ser préstamos, pérdidas o inversiones que tenga la misma empresa. El tercero serían gastos fijos. Estos no varían con la productividad o la actividad de la empresa. Un ejemplo de gastos fijos pueden ser el alquiler o los seguros que tenga que cancelar o pagar la empresa. También están los gastos variables. Estos fluctúan según la producción o las ventas que tenga la empresa. Un ejemplo puede ser la materia prima o las comisiones que pague. Contamos con tres definiciones o la importancia de los gastos, que es control financiero, toma de decisiones y cumplimiento fiscal. El cumplimiento fiscal facilita el cálculo de impuestos y otras obligaciones legales. La toma de decisiones ayuda a la empresa a identificar áreas donde se pueda ahorrar o invertir un poco más para pues tener esta viabilidad. También cuenta con un control financiero que ayuda a entender en qué se gasta más dinero de la empresa para así mismo tomar decisiones y ahorrar. Vamos a ver algunos ejemplos de un gasto, como lo mencionaba anteriormente, que es los pagos de nómina, que esto sería un gasto operativo. Para finalizar, pues los gastos son esenciales para la operación y el crecimiento de una empresa. Llevar un registro detallado y finalizar los gastos regularmente ayuda a mantener la salud financiera y el cumplimiento con las metas empresariales.